Hermosas palabras del Papa Francisco en aquella oración en la Plaza de San Pedro. Hoy se cumplen 5 años de ese momento histórico que nos conmovió a todos y sobre el que queremos reflexionar con el Padre Julio Merediz, que ya está conectado con nosotros. ¿Qué tal, Padre Julio? ¿Cómo está? Muy bien, recordando Qué aquel momento momento, ¿no? tan especial, tan Sí, distinto, ¿no? sí, sí, Ese sí. Papa en la soledad de la Plaza de San Pedro, realmente impactante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo eh, ese momento fue muy conmovedor porque realmente todos teníamos miedo, porque no sabíamos cómo iba a derivar esta cuestión, a dónde íbamos a ir a parar, si iban a encontrar alguna cosa para parar esa enfermedad que se propagaba muchísimo, que mataba a las personas, a muchas personas, sobre todo en Italia, que había una ciudad ahí en la zona de Bérgamo tan afectada, más de 100, casi 200 personas fallecidas en un tiempo tan corto, ¿no? Y el Papa diciendo, tenemos que salir mejores, tengamos esperanza, tengamos fe, ¿no? Esas fueron las palabras que nos dijo aquel 27 de marzo en una clase, perdón la palabra, pero como en una lección magistral de espiritualidad y también mostrando la clave de su magisterio. Y sí, una meditación tomando como base el acontecimiento aquel de la barca sacudida por el mar Sí, es verdad. y Jesús aparentemente durmiendo en la popa de la barca y la reacción de los discípulos, también la reacción de Jesús, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Lo primero que me impactó siempre es que el Papa comienza con aquello de, en esta barca estamos todos, Sí, ¿no? Ya el todos empezaba a dar ya en sí, aquel momento, ¿no? sí, sí, Y sí, aquello de nadie se salva solo, ¿no? claro. Nos salvamos como pueblo. Y fue para mí, me quedó muy grabado siempre como mostrar en esta oportunidad, más que nunca en aquel momento, pero que sigue resonando hoy, que es promover la unidad, ¿no? Cómo necesitamos unirnos. Ahí Sí. apareció la vulnerabilidad, ¿no? De cada uno de nosotros, cómo necesitamos salvarnos, ¿no? Eh, Eso me impactó muchísimo. La vulnerabilidad que se pone de manifiesto en esos casos extremos, porque todo lo que parece seguridad en este mundo es Ujú. todo superfluo, es decir, que no sirve para nada. Quedó todo Claro, ahí, claro, claro, claro. totalmente abajo, ¿no? Quedó todo descubierto que esta supuesta seguridad que vivimos, que aparentamos tener, no sirve para nada, ¿no? Y en ese momento extremo, entonces están los apóstoles. No te importa que nos hundamos. Claro. Ahora, qué pregunta profunda y a su vez dicha con una intención brava, ¿no? Porque cuando uno le dice, che, ¿a vos no te importa que a mí me esté pasando esto? Es bastante como antipático, ¿no? Como si Jesús se desinteresara, ¿no? Claro, claro. Y Jesús no está desinteresado, es decir, que al revés, él confía en Dios, cosa que no confiaban los apóstoles, ¿no? Y entonces ahí comienza toda la escena de Jesús que detiene la tormenta, ¿no? Ujú. Pero ahí aparece la pequeñez del ser humano, ¿no? Como qué vulnerables que somos, cómo a veces nos agarramos a tantas formas de seguridad físicas, materiales y no espirituales. A veces en nuestra sociedad hemos dejado un lugar totalmente secundario lo que es la vida interior y fomentamos esa otra vida muy recreativa, muy divertida, pero que nos aleja de ese fundamento fuerte que nos da una fe y que era el fundamento de la confianza y la Claro, claro. esperanza, ¿no? Claro, y Sí. bueno, precisamente tomo esa última palabra que usted decía, padre, la esperanza, porque el Papa Francisco también en ese momento tan difícil hablaba de no perdamos la esperanza, no perdamos la fe y confiemos en un Dios que nos quiere y que nos ama. Por eso hoy, ¿sabía que hoy, 27 de marzo, aquí en Latinoamérica estamos conmemorando
el Día de la Esperanza. Mundial de la El Esperanza. Día Sí, Mundial de la... Sí, el Día de la Esperanza, ¿no? Promovido por este acontecimiento, ¿no? sí. Y la esperanza que no defrauda, ¿no? Hay una Exacto. parte muy linda, recuerdo cuando habla el Papa, que hablando de la barca, habla de la barca con ancla, que es la cruz que nos ha Claro. salvado, después habla del timón, que es la cruz que nos ha rescatado, y después dice, tenemos esperanza en su cruz que hemos sido sanados, dice, y abrazados. Ujú. Eh, Como siempre, el Papa le gusta tomar estos ejemplos simbólicos, ¿no? Y cómo la barca le da el lugar para el ancla, para el timor y para la esperanza, ¿no? Claro, Sí, claro. Sí, yo mientras lo compartimos y charlamos juntos, estamos compartiendo un resumen de esas imágenes del 27 de marzo hace 5 años. Y en una de esas imágenes que recorrió el mundo entero, porque después la fotografía del Papa de espaldas con el Santísimo Sacramento, ¿no? Con la custodia bendiciendo al mundo y la lluvia. Y yo pensaba en ese sonido también, ¿no? En lo que escuchábamos mientras el Papa hablaba, en esa tarde de desolación. Escuchábamos la voz del Papa, la lluvia caer y las sirenas de las ambulancias o de la policía, que son muy comunes en Roma, pero que en esa época era lo único que pasaba porque no había nadie en la calle. Entonces, en ese momento de la desesperanza, el Papa nos vuelve a llamar, a confiar en Dios, que está siempre con nosotros y que nunca nos abandona. y la esperanza es cristiana, y si no, Sí, no es esperanza, no hay vuelta que exacto. darle. La esperanza da Cristo, por eso también enfoca ahí el Cristo crucificado, ¿no? Ahí está, en este momento está apareciendo Sí, el de San la Marcello, imagen. el crucifijo de San Marcello, sí. Eso, porque y varias veces aparece como que todo está inspirado, la esperanza brota de esa cruz, ¿no? Es Claro, la cruz de la esperanza. ¿Mm? Y entonces, no cabe duda que es parte de bueno, las grandes virtudes, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. La caridad es la que queda finalmente, como dice San Pablo, después de la muerte, queda solamente la caridad, pero la que sí. empuja y sostiene y da sentido a la caridad es la esperanza con fe, ¿no? Ujú. Me gusta eso que dice él al final, como que la cruz es la esperanza que nos abraza, ¿no? Exacto. De abrazar, que es casualmente lo que él dice, faltaba ese encuentro, es decir, de golpe estamos solos, como aislados, como faltos de encuentro, ¿no? Entonces, la cruz nos ayuda para abrazarnos entre todos, ¿no? Claro, y pensaba yo en un momento, estas imágenes que como vieron muchos, también llevaron el alivio a los que estaban en la casa, sobre todo a las personas más grandes, que eran las que estaban más temerosas y también más comprometidas por los confinamientos en los distintos países, las prescripciones de no salir, ¿no? Para no contagiarse, que estaban viviendo un momento de desesperación también, ¿no? Me parece que sufrieron mucho, sufrimos todos, pero sufrieron los niños y sufrieron los adultos mayores especialmente en este tiempo. Y el Papa les dio un alivio al estar allí, al rezar, al proponerle a la Salus Populi, ¿no? A María Salud del pueblo romano como María Salud de todo el pueblo, del mundo entero. Sí, sí, sí. Y bueno, y él como anciano también, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Y después hay un momento que alude también a los ancianos, Sí. pero como le gusta aludir a él, que es como la historia, ¿no es cierto? La memoria. Dice como criticando las situaciones actuales de falta de espiritualidad, de falta de sentido, que hemos, nos hemos olvidado de evocar, dice la memoria de los ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria Mm. para hacerle frente a las adversidades. Como en esa memoria de los viejos está la inmunidad que a veces nos falta para poder enfrentar situaciones difíciles como esta, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y yo creo que a 5 años, bueno, celebramos, por supuesto, nos sumamos a la celebración del Día Mundial de la Esperanza, pero vemos que algunas de las cosas que pronunciaba, esas palabras que usted retoma del discurso o de la meditación del Papa Francisco, nos quedan un poco grandes aún, ¿no? Eso de estamos todos en la misma barca y nadie se salva solo, no lo hemos no, comprendido, me parece, todavía.
lamentablemente, ¿no? Es decir, que el resultado no ha sido ese, ¿no? El Sí. resultado ha sido al revés, una acentuación del individualismo en muchos casos, muy Ujú. grande. Y sí, nos cuesta, pero creo que tenemos que seguir ese camino, ¿no? Sí, Es sí, decir, que nos salvamos como pueblo, como comunidad, ¿no? Insistir en eso y exactamente. seguir tratando de trabajar en eso. Ciertamente que en estas situaciones también los que más sufrieron fueron los pobres, ¿no? Es decir, que tenemos que tener en También, cuenta lo que pasó en nuestros barrios y sí, cómo fue necesario esa apertura, esa comunión a todos para ayudarnos, ¿no? Acá en los barrios se vio especialmente eso. ¿M? Cuánto necesarios fueron los comunidades, los los comedores, los comunitarios, ¿no? Muchos han seguido, algunos, pero en aquel momento fueron eran, sí, la fundamentales. esperanza de la comida del día, claro, Exactamente, sí, sí. Así que eso lo recuerdo. Después hay cosas muy positivas, como este hecho que estemos haciendo en este momento, este programa exacto, con Zoom, por radio, pero también con cámara. Todo esto es fruto de aquel momento. Por ejemplo, acá en nuestro caso fue poder transmitir la misa todos los días por radio. claro. Y eso se instaló de tal manera que muchísima gente que después ha seguido con la misa por radio, porque le ayuda así, dicen que les ayuda. Y Claro, bueno, eso es una bendición y una gracia muy grande, ¿no es cierto? exactamente. Bueno, siempre hay algo bueno, ¿no? Y por eso también este día que celebramos, porque sin la esperanza no podemos seguir adelante. Y un día como hoy, un día que fue originalmente así abrumador y conmocionante, es un día, como decía usted, padre, que nos abre la puerta, esa esperanza que nos defrauda, porque es la esperanza en Cristo que nos salva. Así que ahí vamos, encaminándonos para la Semana Santa propiamente dicha. Sí, viene muy bien, es propio de este tiempo, así que sigamos por aquí entonces. Tal cual, padre. Le mando un beso enorme, le agradezco mucho por su tiempo y bueno, nos encontramos la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias, gracias a usted.